Entonces, bueno, esta es la semana 16 de clase. Eh, Esta es la última semana de clases. Ya se vienen 2 semanas, semana 16 y 17, que son semanas de entregas. Y en el caso de nosotros, pues la semana que viene, que en teoría pues es como para la que estaba programada la entrega, es festivo. Entonces, lo que vamos a hacer, como les había explicado la semana antepasada, es pasar la entrega para la semana 18, ¿sí? Es decir, de hoy en 15 días para hacer la entrega con exposición, ¿listo? Con la exposición final. Sin embargo, esta clase de hoy yo les había comentado hace 15 días eh, que la íbamos a tomar para asesorar los proyectos, ¿sí? Para mirar los avances, o sea, que han podido avanzar aparte pues de lo que me mandaron. Ahorita les voy a decir consideraciones generales pues como de los avances que me enviaron. Digo consideraciones generales es porque voy a hablar o sea, no de proyectos específicos o de grupos específicos, sino más bien voy a hablar acerca de detalles pues que vi en la construcción de la información. Listo, para partiendo de allí, pues poder empezar a hacer la evaluación del trabajo en clase, de la última nota de trabajo en clase, y adicionalmente pues mirar los avances del proyecto en la parte pues que realmente nos importa, que es, o sea, entendiendo pues que ya está como la parte de la investigación realizada, pues lo que sigue después de la investigación, que tiene que ver con el desarrollo de las alternativas. Ya entonces ya miramos esa parte. Bueno, eh, lo que les iba a comentar era lo siguiente. Bueno, vi que en los avances que me enviaron, pues muchos o varios grupos tomaron proyectos que habían desarrollado, por ejemplo, en diseño conceptual. ¿Listo? Eso está bien, porque obviamente en diseño conceptual ustedes llegan hasta la parte de bueno, casi hasta la parte de la implementación, pues por no decir que llegamos a implementarlo, porque realmente se llega pues a la propuesta, como todo lo que tiene que ver con el análisis funcional, con el análisis morfológico, bueno, con otras metodologías que hay por allí. Y ustedes ya tienen clara la parte de la investigación, quién es el usuario, quién es el cliente, cuáles son sus necesidades, clasificaron esas necesidades, cuáles son los atributos, clasifican esos atributos, digamos algunas metodologías como el árbol de objetivos, ¿sí? Para saber la importancia de los diferentes objetivos que hay allí. Llegaron hasta las especificaciones técnicas, bueno, toda la parte, digamos, del mapa o la implementación de la metodología del árbol de problema, bueno, un montón de cosas allí. Y en los avances, pues precisamente vi muy completa esa información, porque como les digo, la traían ustedes ya desde la parte del curso de diseño conceptual, pero entonces lo que vamos a tratar de revisar en esta clase son los avances con relación a lo que nosotros vimos como teoría en este curso, que son los puntos relacionados con la parte de la identificación de los elementos relacionados a la experiencia y por supuesto la propuesta que van a hacer ustedes con respecto al tema de la experiencia, no solamente la experiencia en la comercialización o la compra y eso, sino también en el uso del producto, ¿sí? Es decir, el análisis desde esas dos perspectivas diferentes, desde la comercialización y desde el uso o interacción del producto. Y, bueno, esa parte la podemos evaluar, por ejemplo, aplicando el CJM y, bueno, lo que vimos pues como el segundo corte. Y en la parte del tercer corte, lo que vimos acerca del lenguaje del producto,
¿sí? De todas las funciones que tiene el producto, funciones simbólicas, funciones eh, psicofísicas, bueno, funciones prácticas, etcétera. Entonces, me gustaría que me comentaran los avances que han tenido. Bueno, primero, en ninguno de los avances vi propuestas, o sea, la propuesta que ustedes generaron, es decir, cuál fue el punto de partida. No, no vi todavía, o sea, sí me explicaron algunos grupos, mire, profe, nosotros estamos trabajando en este producto y esto es como así, y me explicaban, digamos, cómo funcionaba y tal, pero por ejemplo no vi ningún boceto, no vi ninguna propuesta como de maqueta o algo así, o sea, fotos o de pronto modelos 3D que estuvieran o que hubieran trabajado o algo así. Y pues la idea precisamente es poder identificar todos esos elementos que vimos nosotros como mínimo en dibujos. ¿Listo? Me refiero a las propuestas de comunicación del producto y la parte de la explicación de la experiencia, de las 4 fases de la experiencia, pues también que lo puedan plasmar, digamos, en una infografía. Entonces, pues, ¿quién de ustedes quiere iniciar con los avances en el proyecto? Ah, bueno, por cierto, hubo 2 grupos que no, de pronto me equivoco porque sé que hay en la semana antepasada que dimos clase, sí hubo como 3 o 4 grupos que tuvieron intervención durante la clase, pero digamos que esos grupos, dentro de esos grupos, no sé si estaban o no los otros 2 grupos que no me enviaron avances al correo electrónico. Específicamente hablando, me refiero a el grupo de Sergio y Juan José y me Profe, refiero... pero nosotros te escribimos y tú nos dijiste que lo subiéramos a un link de avances que nos mandaste y ahí te lo subí. Ah, ok, ok, sí, 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 tiene toda la razón. Sí, entonces ya, el error fue mío. Sí, tienes toda la razón porque me acabo de acordar. Listo. Vale. Y el grupo de Juan Sebastián Díaz y Luis también lo subieron al link. ¿O a dónde? Mira, permítame un momentico porque es que no sé si están los 2 compañeros. Pues, profe, si lo de los avances, pues podemos empezar nosotros. Dale, listo, no hay problema. Ah, bueno, pero Luis sí está conectado. Luis Barrantes sí, ustedes sí me mandaron a mí avances de proyecto o no. Listo, Sergio, ahí estoy viendo Profe, pues los avances, bueno, primero pues el título lo dejamos igual, no lo cambiamos. Pues la parte de los antecedentes, la parte del perfil de usuario, que esto pues va a sufrir unas pequeñas modificaciones. Y tenemos una duda y una pregunta también. Pues aparte de lo que cuando lo que trabajamos no estaba esta parte de acá, estas son pues, los avances que tenemos de hoy. Pero pues como nosotros te habíamos comentado, el producto tiene pues 2 usuarios. Tiene de dos personas que intervienen en él, ¿no? Que son el usuario y el cliente. Y pues como tal, nosotros tenemos los mapas de empatía de los dos y hicimos el proceso para los dos sobre lo que siente el usuario cuando lo está usa. hablando sobre la Y aplicación del CJM.
Ajá. Y sobre pues la persona que lo compra. No sé si lo dejamos o nos enfocamos en uno de los dos, que pues tenemos como esa duda. Pues a mí, digamos que dentro del tema me interesa, es decir, los dos objetivos están bien, me refiero a los dos objetivos pues que están buscando tanto el usuario como la persona que interactúa con el producto, como la persona que compra el producto o adquiere el producto en función de dárselo al otro, ¿sí? Porque pues de acuerdo a lo que Ujú. ustedes están hablando, me imagino que el usuario perdón, el cliente es la persona que compra el producto para Sí, dárselo a la persona de la tercera edad que lo utilice. Entonces, Exactamente. correcto. puede ser, digamos que dependiendo como ustedes vayan a establecer, por ejemplo, la parte de la experiencia, a ver, porque es que hay dos panoramas acá. Establecer la parte de la experiencia requiere un análisis desde la comercialización, pero también desde el uso. Entonces ahí estamos hablando de de las dos personas, del usuario directo y del usuario indirecto, es decir, del cliente y del usuario. En el caso de la experiencia de compra, pues de acuerdo a los objetivos que está buscando esa persona que paga por el producto del cliente, pues esa persona tiene unos objetivos y es, digamos, en el caso del producto de ustedes, pues que es como, si no estoy mal, creo que el de ustedes era el tema del bastón para las personas de la tercera edad que tienen No, demencia ese, senil, no sé qué. no, sí, terceras de las personas de la tercera edad con demencia senil, pero no bastón. Bueno, digamos el objeto, sí, que era un reloj, ya me acordé. Ajá. Sí, que era un Ujú. reloj, sí, correcto. Sí, estaba confundiendo con otro proyecto de diseño conceptual de este semestre. Bueno, entonces, en ese caso, digamos que los objetivos del cliente son diferentes a los objetivos del usuario y por ende Correcto. la experiencia de compra es diferente a la experiencia interactiva, o sea, a la experiencia de interacción más bien, no interactiva sino interacción. Entonces, a mí me parece que los dos deberían ser analizados porque Ok. finalmente ustedes, de hecho creo que se les facilita desde ese punto de vista el tema de que para los diferentes objetivos que tiene el cliente y el usuario, pues de esa misma manera deberían interpretarse la parte de la experiencia, ¿sí? Desde la compra y desde el objetivo de Desde el compra uso. y desde el objetivo de la interacción. Entonces me parece que Ujú. está bien. O sea, yo lo dejaría así, o sea, yo incluiría los dos. Sí, listo, no, igual no, pues lo habíamos hecho porque eh, pues estábamos conscientes de que pues sí, pero pues no sabíamos si sin enfocarnos en uno, pues estaba bien dejar los dos. Ujú, ujú. Ok, listo. No, pues aquí en esta parte realmente no vimos la necesidad de traer el árbol de objetivos, ni de traer pues todos los elementos que usamos en diseño conceptual para la construcción del proyecto, o es necesario, porque pues la verdad, como el contexto y hablando de él, pues damos como ese pequeño resumen sobre todo lo que hicimos ahí. Pues no necesariamente de todo, porque finalmente, digamos que el punto de partida de ustedes fue la conclusión de diseño conceptual. Sí, Entonces, la sí, es idea que es, por eso no desde el quisimos traerlo. análisis que ya ustedes tienen establecido, cuál es la propuesta nueva, incluyendo pues toda la parte del análisis, primero de esa propuesta nueva, de esa propuesta que ustedes hicieron en diseño conceptual, análisis formal, análisis de funciones, ¿sí? Allí pues la función práctica, la psicofísica, bueno, todas esas, y la parte de la experiencia, ¿sí? De lo que ustedes planteaban, y si no habían planteado nada de diseño conceptual, pues entonces arrancar obviamente desde cero en la parte de la experiencia allí. Listo. No, sí, te vamos bien. Ujú. De hecho, lo que usted me había mostrado la semana pasada, que en las propuestas que ustedes tenían, pues yo le había mencionado algunos elementos. Por ejemplo, en el caso del reloj, que era un reloj pues que estaba como la forma cuadrada que tenía así. Entonces, ¿cómo esto se podría mejorar, digamos, con los elementos que vimos en esta clase?
y desde el punto de vista del uso, desde el punto de vista del contexto, porque si el reloj lo va a utilizar, por ejemplo, una persona de la tercera edad, uno de ustedes me había dicho, sí, deberíamos buscar más un estilo como clásico, como eso, sí, entonces estoy totalmente de acuerdo Sí, con eso. es que, pues, ajá, O sea, sin sí, embargo, sí, es que pues es un estilo más el clásico. tema es, bueno, cómo, digamos, a un elemento tecnológico poderle dar un estilo clásico. Entonces, por ejemplo, allí hay un montón de información relacionada a las funciones del objeto, formas, interacción, bueno, etcétera. Los elementos, las funciones indicativas, ¿sí? De cómo se usa, cómo toda esa vuelta, eh, eh, que se pueden, o sea, en las que pueden explorar bastante. De hecho, si miras allí, porque no sé si la propuesta de ustedes es que la persona de la tercera edad, no creo, la persona de la tercera edad, ustedes están buscando que sea la misma persona que configure el funcionamiento del reloj o... No, 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 profe, claro esto que no. sería Bueno, entonces mire que en muy ese caso complejo no solamente estamos hablando que para una persona el con deficiencia cliente, lingüística. no solamente el cliente es la persona que tiene la interacción de compra únicamente, o sea, como está vinculado únicamente con la experiencia de compra, sino también con la experiencia interactiva, porque él es el que tiene que configurarlo para que lo utilice el familiar o la persona de la tercera edad, pues. Este, Entonces, bueno, ahí hay varios elementos. Entonces, por ejemplo, cuéntenme qué analizaron en la parte del CJM, que veo que lo tienen ahí adelantado. Pues por parte del cliente, desde el punto de vista del cliente, perdón, voy a agrandarlo un poco más porque no veo bien ahí. Ok, eso no es. Desde el punto de vista del cliente, pues que es quien compra, establecimos 7 puntos de contacto, nos parecieron que eran como los más principales, que van desde cuando el cliente ve la publicidad del producto en redes sociales hasta cuando ya el producto le llegó, pasando por que entra a la página, encuentra el producto, hace el pedido, realiza el pago del pedido, el pago del producto, pues, ya cuando recibe el producto y cuando lo revisa. Ujú, ok. Los puntos de contacto en este caso serían redes sociales, la página web en la que se hace el pedido, Ujú, la página web de DenHealth, en la misma página web para ver el producto en la página web que va a comprar. Cuando hace el pedido lo hace desde la misma página web. Y al momento de realizar el pago, pues yo utiliza la plataforma digital de pagos y ya el punto de contacto para cuando recibe el producto sería ya con el repartidor de la empresa de correo que lleva el producto a su casa y pues ya el cliente recibe el producto en su casa. Se puede ver que el cliente espera cuando ve la publicidad de DenHealth, el cliente espera que ver un producto que permita monitorear pues el estado de su familiar, ya que pues es básicamente lo que ofrece este producto, poder, mm, ¿cuál es la palabra que busco? Ver y monitorear cuál es el estado. conocer el estado. Poder conocer el estado, no completamente de salud, porque pues en ese sentido sí es bastante limitado, se limita al ritmo cardíaco, a temas de presión y más que todo la ubicación, para evitar que se pierda. ujú, ok. Cuando entra a la página, pues espera que la página sea fácil de usar. Cuando ve el producto, espera que el producto tenga un precio asequible, que
vea posible comprarlo. Cuando Sí, ya hace el pedido, pues espera que haya disponibilidad del producto y que también se pueda añadirle o no desde la misma página web funcionalidades al producto. Ya cuando hace el proceso de pago, se espera que el proceso de pago no sea muy engorroso, sea sencillo para él. Ya cuando va a recibir el producto, él espera, cuando lo recibe, pues amabilidad por parte del repartidor, que llegue bien presentado el producto y que el tiempo de espera no sea alto, que el producto llegue rápido. Y cuando ya el usuario revisa el producto, pues espera buena calidad. Que en general el cliente percibe todo eso, percibe un producto que le permite monitorear el estado del familiar, percibe una página web muy intuitiva, percibe un precio atractivo para el cliente, también percibe que el producto tiene disponibilidad para comprarlo y que se puede enviar a cualquier municipio del país y que además se puede añadirle o quitarle funcionalidades de acuerdo a cómo lo requiere el cliente. También percibe que el pago es fácil, aunque aquí viene como el primer pero, va a aumentar el costo inicial del producto por eh, costos de envío. Entonces por eso aumenta el precio final a pagar. En, Al recibir el producto, el cliente percibe que el producto llegó pronto, no se demoró más de una semana en llegar el producto y cuando ya revisa el producto y hace el respectivo chequeo, pues ve que el producto es de buena calidad y llegó como lo esperaba. Por eso, en la parte de abajo, en la diapositiva 9, sí, esa es la ponlo parte por favor. de comercialización. Ajá, yo entiendo. Exacto. Ahí se puede ver cómo pues cambian los diferentes estados de ánimo del cliente de acuerdo a las experiencias. Listo, entonces ahí habría que identificar dentro del paso uno y el touch point 1 y el touch point 5, cuáles serían las oportunidades de mejora con respecto al proceso de comercialización. Ujú. Ujú, Listo, me imagino que eso es lo que están trabajando ahora. claro. Listo. Bueno, y entonces ahora con respecto al uso o la interacción del producto. Ya con eso, ya con lo que tiene que ver con el usuario, encontramos tres acciones principales. La primera, cuando el usuario ve el producto, en donde pues espera ver un producto que sea familiar con él y que no le produzca desconfianza. Ujú. La segunda, ya cuando lo usa y lo que espera el usuario es que el producto no vaya a tener funciones que dependan del usuario, pues fuera de las normales, ya que si en este caso estamos hablando de un reloj, que el usuario pueda tratar el producto como si fuera un reloj común, para que así no vaya A a intentar tener quitárselo y inconvenientes. tal. Ujú. Exacto. Y el tercer punto, analizamos cómo se siente el usuario con el producto. El cliente espera que el producto sea cómodo, que pueda llevarlo con comodidad y que no perciba problema en eso. Y en general el cliente percibe todo eso, percibe un producto familiar que no es nuevo para él. También percibe un producto que no va a tener funciones extrañas que dependan del usuario, además de las que debería tener el producto que el usuario espera ver. Y también el usuario se siente cómodo usando el producto. Entonces, en ese orden de ideas, vemos que el usuario se va a sentir cómodo y se va a sentir bien en todo el proceso de uso del producto. Ok, listo.
Entonces, listo. Bueno, está bien el punto de partida porque finalmente el análisis de la situación, bueno, que se propone, porque pues no se puede decir que es actual, porque el producto no existe como tal, sin embargo, como propuesta o como concepto, es lo ideal, ¿sí? Lo que ustedes analizaron sería lo ideal. Desde ese punto de partida, habría que empezar a idear la parte de experiencia, o sea, de cómo se va a aplicar la parte de las cuatro fases de la experiencia. Me refiero a la fase de atracción, de compromiso, de conclusión y de extensión para generar que el producto sea usable, ¿sí? Que se pueda utilizar, que sea deseable, o sea, cómo ese objeto se va a volver en un objeto, o sea, se va a convertir en un objeto de deseo. Evidentemente no por el usuario directo, sino más bien por los usuarios indirectos, es decir, por los clientes, que son los que compran el producto para dárselo a su familiar, pues, o a la persona de la tercera edad, y que se convierta en un producto deseable desde el punto de vista en que, bueno, si mi abuelo, mi papá o, bueno, el familiar que tengo que tiene demencia senil utiliza este producto, pues yo voy a estar más tranquilo por tener ese cierto control, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos debe tener el objeto desde el punto de vista de la usabilidad, de que se convierta en un objeto deseable, de que se convierta en un objeto asequible y en un objeto emocional? ¿Sí? Emocional desde el punto de vista que, bueno, eh, o sea, la sensación de seguridad que me va a dar a mí como cliente, o sea, como familiar de la persona que lo está utilizando, pues va a hacer que yo tenga esa sensación de seguridad, va a hacer que para mí sea, eh, por ejemplo, un producto ideal y, por ejemplo, basar allí la fase de la experiencia, de la extensión, que es cuando yo recomiendo el producto. O sea, ¿cómo va a poder recomendar el producto? A través del funcionamiento de la misma calidad del producto, ¿sí? Entonces, todos los factores, ¿cómo van a hacer para comunicar eso? Entonces, eso creo que es lo ideal, digamos, en la parte de la experiencia, el diseño de la experiencia, ¿sí? ¿Cómo van a hacer las cuatro fases o van a implementar las fases que componen la experiencia? Me gustaría más que el tema es decir, ustedes hicieron el análisis del CJM desde el punto de vista de la comercialización que se hace a través de sitios web o en línea, pero me gustaría que fuera enfocado esta parte de la experiencia más que a corregir la experiencia de compra. Me gustaría que se viera reflejado en cambios relacionados a la experiencia, valga la redundancia, de la experimentación en la interacción con el usuario. Entonces, desde los dos puntos de vista que hablamos ahorita, que una cosa del usuario pues que lo va a aportar y otra cosa del usuario que lo va a configurar. ¿Sí? En este caso estaríamos hablando de que son dos usuarios directos, pero digamos que hay uno que es de uso permanente y el otro que simplemente lo hace de vez en cuando en labores, por ejemplo, de mantenimiento como para recargarlo o verificar datos o alguna cosa así. Entonces, de ahí empezar pues como a pensar en todo lo que tiene que ver con los aspectos formales, estéticos, para empezar a establecer eh, las diferentes funciones, perdón, las diferentes funciones de comunicación, de forma, bueno, en general de todo lo demás, que mejoren la propuesta actual, ¿sí? La propuesta que ustedes, bueno, que alguno de ustedes dos hizo cuando presentó el proyecto. ¿Listo? Entonces, ese es como el paso a Listo, seguir. profe. Entonces, enfocamos mejor el CJM en el uso, o sea, Sí, sí, La ya ahí, interacción interacción. del sí, en cliente ese con el caso, en ese producto. caso sí es mejor enfocarlo en el uso porque pensé que era que de pronto en el análisis del CJM ustedes estaban hablando de que iban a cambiar algunas cosas desde el punto de vista de la comercialización. Me refiero a que pensé que era que de pronto ustedes iban a incluir algunos accesorios o algunas cosas así, ¿sí? Para el uso del producto. Pero como veo que es netamente, digamos, la comercialización desde el punto de vista de cómo adquirir el producto,
me interesaría más que a manera de justificación incluyeran es cómo van a cambiar los aspectos formales, estéticos, funcionales, desde la función práctica, psicofísica, bueno, todo lo que hemos visto en el producto como tal, ¿sí? Para ver el Vale, resultado, más que el Sí, tema de claro. la comercialización como ustedes la están proponiendo. vale. Vale, profe. Listo. Bueno, bien, pero está bien el avance. Por supuesto, de aquí para allá, obviamente lo que me gustaría ver es gráficos, ¿sí? Puro gráfico, 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 sobre todo bocetos de las propuestas. No necesariamente tienen que ser pues los megadibujos y tal, pero sí que se entiendan. Eh, que tengan presente la evolución, ¿sí? ¿No? O sea, digamos, ustedes ya partieron de un producto que fue el que me mostraron la vez pasada, donde las funciones prácticas se están dando, o sea, se conocieron y se están trabajando de manera, em, mejor dicho, están cumpliendo al 100%. Pero entonces ahora, ¿cuáles son digamos que todas esas desde el punto de vista del análisis se convierten en oportunidades de mejora? Mejora de los aspectos formales, de uso, estético, de comunicación, bueno, de todos los elementos que tiene pues como las funciones del producto como tal. Entonces sobre eso me gustaría que empezaran ya a trabajar en el análisis, porque básicamente en esa parte creería yo, y esto no solamente para ustedes, sino para todos los compañeros, es que debería estar basada la entrega, ¿sí? ¿Cuál es la mejora, ¿sí? En establecer un panorama en, bueno, nosotros, este fue nuestro punto de partida, esto fue lo que diseñamos esa vez en el curso, en diseño conceptual o en la materia pues de donde sacaron el proyecto, y las mejoras que proponemos después de haber visto toda la parte teórica bueno, son estas, ¿sí? ¿Por qué reubicamos los botones? ¿Por qué reubicamos la pantalla? ¿Por qué le cambiamos la forma al objeto? O sea, es que explíqueme todo eso desde el punto de vista de la justificación teórica, ¿no? O sea, con motivo de esta parte teórica que vimos, creemos que puede funcionar mejor el objeto de esta manera. Entonces allí también están incluyendo experiencia, todo lo que vimos de funciones del producto, etcétera. Listo. ¿Qué otro grupo tiene allí avances? Profe, yo, Listo. y pues tengo un par de dudas, a ver si de pronto ahí me podría ayudar. Claro que sí. Hágale. ¿Dice mi pantalla? Sí, ahí se está viendo. Listo. Bueno, sino que aquí no hay que cambiar el nombre. Bueno, entonces nosotros, pues para la entrega pasada y la que supone que es para hoy, entonces listo, tiene la introducción, todo eso, el contexto. Bueno, lo de nosotros es el germinador que yo le había hablado la otra vez, Sí, sí. que es digamos que para que la gente cultive pues plantas de manera saludable y con poco cuidado, que simplemente sea colocar la semilla y ya el germinador se encargue de, pues, de cultivar las plantas. Y otro beneficio de esto es digamos que cultivar plantas o frutas que normalmente en el clima en el que está la persona no se cultivan. Por ejemplo, una persona que esté en Bogotá pueda cultivar no sé, una planta, una flor, algo que le guste a la persona, pero que sea de clima caliente. Ok. Entonces el germinador se automatiza para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces aquí estábamos pues los autores involucrados, el usuario, el cliente, las necesidades que debía de tener. Este proyecto lo agarramos a partir del de diseño conceptual, Ajá. perdón, de diseño mecatrónico, Ok. de diseño mecatrónico, ¿sí? Entonces ya pues se tiene una parte avanzada, por ejemplo las necesidades, requerimientos. El perfil del usuario pues son personas que pues les gusta todo ese tema de la agricultura, bueno, la agricultura no, sino de plantar y ese tipo de cosas. Venga, una pregunta. ¿Ustedes tienen en este momentico una propuesta de cómo culminó ese proyecto en diseño mecatrónico? Sí, justamente aquí la acabé de agregar, era así, es Ok. así. Listo. Explícame un poquitico la propuesta
como para entender y dar un ejemplo, digamos, de qué tipo de cosas pueden prenderse ustedes para intentar cambiarlas. Ok, pues, o sea, el germinador es ¿cómo le digo? Un germinador, valga la redundancia, de estilo modular porque tiene la parte del tanque trasero que se puede quitar y la parte superior, y este pues puede regular la temperatura y la humedad según el ambiente que se quiera crear o la fruta que se quiera pues germinar, ¿no? Entonces, pues ahí tiene su controlador, su pantalla. Ahí pues tiene una pantalla pequeñita en la que se muestra toda la información. Aquí tiene, no sé si una manguerita. Esa manguera es para distribuir el agua pues de manera eficiente por todas las plantas y Ujú. evitar regueros. ¿Sí? Ok. Tiene los disipadores de calor, o sea, de las entradas y salidas de aire a los laterales, la puerta pues frontal así delgada y pues ya las macetas rojas que es en donde iría pues cada planta. ¿Sí? Ujú. Ok. Bueno, ya la parte que pues queremos mejorar es la forma, porque a mí la verdad la forma así cuadrada, pues tan robusta no me gusta. Entonces a mí me gustó la idea que usted me dio sobre lo de los germinadores verticales. Sí, que estos que son modulares y uno los puede cambiar, digamos, dependiendo de cuánto crezca la estructura, pues. Pues no como tal esos, sino estos de acá, que usted me lo había Ah, ok, mostrado. ok. Ya, ya, ya. Sí, Esos sí, sí, que te me mostré que parece, me vendían en parecen buenos. AliExpress y no sé qué vaina. Ujú. Ajá, me parecen buenos. Entonces, o sea, puede hacerse así como cada cosita individual o también puede mezclarse con la otra idea de que todas las macetas de arriba sean una sola maceta, una sola valla. Ya. Ajá, pues entonces puede implementarse las dos, ya después pues, lo miramos. Pero entonces, obviamente, pues como tiene que seguir teniendo lo de la calefacción, lo de la humedad, lo del riego, entonces pensamos que fuera algo así de pared, pero completamente encerrado. Como fusionando esto así encerrado, pero que se pudiera colgar en la pared. Ajá, ok. Y pues ahí le puede dar como que otros ambientes en los que se podría poner, digamos que ya podría poner el patio, porque obviamente es resistente al agua. ¿Sí? Nosotros lo creamos que fuera resistente al agua, se podría poner en otras áreas y pues de cierto modo como que estorbaría menos. Porque digamos que para colocar esta cosa, esto es como de 40 por 40, no me acuerdo, eso hay que colocarlo sí o sí en una mesa. Y pues de cierto modo es algo estorboso, pero en cambio aquí pues se puede pegar a la pared y normal. La persona puede abrir la puerta y sacar su fruta, su Sí, está planta, lo que mejorando, fuera, digamos, cuando ya eso esté es una listo. buena mejora porque estaría mejorando, digamos, la relación con el contexto. Sí, de pasar de Exacto. un objeto que se está, digamos, para el cual yo tengo que destinar un espacio que podría aprovechar en otra labor o en otra actividad y reemplazarlo por un espacio que, pues, que no se utiliza, pues, porque literalmente, digamos, en las paredes uno lo Ajá. máximo que hace es poner un cuadro o alguna cosa así, pero pues me imagino que esto estará ubicado, digamos, en las paredes, por ejemplo, de el patio o de alguna estructura, pues, que esté Sí, hacia la ajá. parte externa, donde se exhiben las Ah, matas, claro. precisamente. Claro, o sea, obviamente pues no se va a poner esto en una habitación, sino que pues puede ser hasta en la cocina. O puede ser un área simplemente como para ambientar el lugar y darle como el aspecto natural, pero igualmente como de sofisticado, porque igualmente es algo sofisticado, porque no todo el mundo obviamente lo tiene. Entonces da como como, no sé, da como esa sensación. O sea, listo, natural por las plantas, pero sofisticado por la forma que tiene y por lo que hace. Ok. Bueno, una pregunta. Por ejemplo, en la parte de las, digamos, donde se ejecutan las funciones del producto, me refiero a cómo mantener la humedad, a cómo, digamos, cómo configurar la humedad, cómo configurar la temperatura, la regulación de agua, pues en la irrigación del cultivo, etcétera, etcétera. Eso me decís que se hace a través de la pantallita, ¿no? Sí, esto tiene acá una pantallita LED y acá adentro pues hay un Arduino microcontrolador que es la que da la orden a todos. Sino que aquí Ajá. no tengo pues la imagen abierta porque esto por dentro pues ya obviamente tiene más componentes. Pero Sí. digamos que en esta parte superior
están dos ventiladores, hay un elemento que se llama una placa Pelter que se calienta y se enfría según el Ajá. voltaje que se le dé y tiene unos disipadores. Entonces, cuando se quiere calentar el entorno, se calienta esa placa y los disipadores obviamente absorben ese calor y el ventilador lo que hace es tirar el aire caliente al entorno. Ujú, ok. Sí, pero obviamente pues ya siendo de pared sí sería un método completamente diferente. Me parece que sería más efectivo otro método para la pared. Listo, ok. Sí, entonces, sí, bueno, ahí hay diferentes cosas porque en el momento en que estén pensando cambiar la forma para que se facilite la ubicación dentro de un contexto, pues obviamente van a tener que pensar en rediseñar, bueno, no Algunas solamente la forma, funciones. sino también los elementos o los componentes que realizan las determinadas funciones, ¿sí? Claro. Desde el punto de vista de ubicarlos y tal. Dentro de todo Sí. eso, pues se me ocurre, ya pensando un poquito en lo que me contabas de hacer como las materitas pues por líneas, Ajá. sería chévere que de pronto pensaran en que cada una de esas líneas se pudiera ensamblar con otra. A lo que me refiero es que, por ejemplo, si tenés 2, 4, 6, 7 materitas por línea, supongamos que yo compro un pack de dos líneas, entonces voy a tener 14 germinadores allí y que haya una sola unidad de control, ¿sí? Pero entonces como son dos elementos aparte, me refiero a que una unidad de control, por ejemplo, que pueda, valga la redundancia, controlar un número determinado eh, de germinadores. Entonces, por ejemplo, una unidad de control que me sirva, por ejemplo, para 3 líneas, ¿ya? Entonces, Ah, ok. O sea, usted está diciendo que cada línea sea un germinador individual. pues digamos que no cada línea, sino cada línea tiene siete plantas, ¿sí? Ajá. Entonces, que yo, por ejemplo, pueda adquirir como una línea de 7 plantas. Entonces, si yo adquiero, por ejemplo, una línea de 7 plantas, entonces con esa línea de 7 plantas tengo que adquirir una unidad de control. La unidad de control es el objeto que debe tener, digamos, la que configura todo lo que está relacionado a la irrigación, a la temperatura, a la humedad, bueno, a todas las características que deben tener las semillas pues, y las planticas para poder que crezcan. Pero si en algún momento yo quiero ampliar mi cultivo, pues entonces lo que hago no es comprar otra unidad de control, sino que lo que hago es comprar otra línea de germinador. O sea, otra línea que me permita colocar 7 planticas adicionales. Y entonces esa la puedo ensamblar a la anterior, a la que tenía anterior, y la misma unidad de control me va a servir para poder controlar también la temperatura, la irrigación y todas las características de esa línea. Entonces, pues le digo, si yo, por ejemplo, quisiera armar 3 líneas de esta que me sirvan un solo controlador. Si ya quiero armar otras 3, entonces tendría que tener 2 controladores, por ejemplo, y las 6 líneas. ¿Sí? 3 por un lado, o sea, 3 controladas por uno y 3 controladas por el otro. Entonces, eso también me permite a mí tener, digamos, aunque sean dos elementos aparte, me refiero al controlador y a donde se siembra la matica, eh, deberían tener una unidad formal. Es decir, los colores deberían ser los mismos, las formas deberían ser similares o, por ejemplo, cuando yo las engancho o algo así, cuando las ensamblo, pues deberían tener forma coincidente, ¿no? Así que yo vea, Sí. es por ejemplo como el accesorio de un teléfono celular. Usted compra un iPhone y se compra un accesorio que es la carcasa. La carcasa se ensambla a pesar de que es un objeto completamente diferente o aparte que tiene unas funciones completamente diferentes a las del teléfono, es un objeto complementario. ¿Sí? Es dentro digamos, de los modelos
creaciones de productos o de generación de productos, estamos ahora hablando de un producto y no sé si recuerdan los conceptos. Sí, hay 4 tipos de diseño y 4 tipos de proyectos. Cuando hablamos de 4 tipos de proyectos nos referimos a el proyecto que rompe el paradigma. Esto pues conceptos de diseño conceptual, ¿no? El concepto que rompe el paradigma, que es el diseño radical, o hablando pues del el proyecto fundamentalmente nuevo, ¿listo? Cuando hablamos de una mejora en un producto que ya existe, que sería el caso de ustedes, porque ustedes ya tienen, o sea, ya tienen un punto de partida que fue la propuesta que habían hecho previamente, estamos hablando de las mejoras al producto existente, entonces ese es el tipo de producto, pero estamos hablando de diseño adaptativo, perdón, de diseño adaptativo, no, de diseño, un momentico me referencio acá, para no darles el nombre que no es. Eso se llama el proyecto se llama proyecto con mejora incremental al producto existente y el tipo de diseño se llama variante de diseño. Entonces, variante de diseño, ¿qué es lo que plantea? Que el producto anterior, o sea, la versión anterior, tenga mejoras en el desempeño, ¿sí? Puede ser desempeño formal, desempeño estético, puede ser desempeño funcional, ¿listo? Cuando hablamos de derivados de las plataformas, o sea, un proyecto derivado de la plataforma, estamos hablando de diseño adaptativo, que es lo que le explicaba de los productos que son accesorios. Por ejemplo, en el caso de un iPhone case, ¿sí? de un estuche para un teléfono celular, para un iPhone, estamos hablando de un diseño adaptativo, ¿sí? Y un derivado de la plataforma. O cuando yo cojo, digamos, un sistema conocido y lo adapto a otro elemento. Por ejemplo, cojo una guadaña y el motor de una guadaña y se la pongo a una bicicleta, por decirlo así. Estoy haciendo diseño adaptativo. Y el tercer tipo de proyecto son nuevas plataformas de producto. Las nuevas plataformas de producto son productos que dan origen a una línea de productos diferentes, o sea, una misma tecnología que da origen a una serie de productos diferentes, como por ejemplo un sistema operativo, digamos el Windows. ¿Sí? Usted instala el Windows, pero hay aplicaciones que se crean, es decir, software que se crea que trabaja bajo Windows. Entonces, ahí estamos hablando, en ese caso, el Windows sería la plataforma. Las plataformas el software que se crea sobre Windows, estamos hablando de proyecto derivado de la plataforma. Entonces, dentro de esos, ustedes podrían trabajar en el derivado de la plataforma, porque ya ustedes partieron, o sea, están partiendo de mejorar un producto existente y le van a hacer mejoras incrementales, ¿sí? Porque le van a cambiar la tecnología. Lo que me decís, del hecho de cambiarlo de la parte interior de la casa a ponerlo, por ejemplo, en una pared, pues va a hacer que tenga que cambiar la tecnología también. Y la tecnología obviamente va a modificar el desempeño. Entonces hay que, por ejemplo, pensar en miniaturizar algunas de las partes que están en la tapa cuadrada grandotota para que quepan en una unidad controladora. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de elementos van a tener que modificarlos para que tenga una mejor experiencia y para que comuniquen mejor las funciones. Y adicionalmente, pues también lo que le decía, de lo de las unidades controladoras y todo eso, pues van a tener que en la parte de la pantalla, pues establecer una interfaz que permita identificar rápidamente las diferentes funciones. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿cómo facilitar, por ejemplo, el sistema de irrigación? Entonces, si yo tengo que ensamblar una pieza con otra, pues que de una vez al ensamblarlo me queden ensamblados, por ejemplo, los conductos de agua por donde se va a regar las plantas.
y así no tengo que ponerme a colocar mangueras ni hacer todo un proceso, sino a facilitar. Por ejemplo, si voy a cambiar con la celda de Peltier que me hablabas ahorita, eh, digamos que sea una celda de Peltier y que el ventilador lo lleve a través de ductos de donde está repartiendo, digamos, el aire caliente o frío, según sea, pues para mantener una temperatura adecuada dentro del ecosistema que permite que la plántica crezca. Entonces, todo eso me parece que son puntos sobre los cuales ustedes podrían empezar eh, a idear mejoras o innovación sobre ese producto que ya tenían. Por ejemplo, si vos pillas lo que está ahí abajo, el que está ahí central, la propuesta esa que tenés allí donde dice los mejores germinadores y germinador de semillas, no sé qué, el que es como una cosa roja y una, exacto, esos dos. Mira que sería como el elemento que tienen ustedes actualmente con otra forma, obviamente. Pero mira, por ejemplo, me llama la atención en la parte de la interacción que el lenguaje es muy icónico. Ujú. ¿Sí? No sé qué será que ir ahí porque lo que veo es que las letras están como en chino, pero me llama la atención que es un lenguaje muy icónico, es decir, que tiene funciones predeterminadas, que no hay que entender mucho sobre el tema. Es como, digamos, los primeros hornos microondas que salieron, ustedes veían que solamente tenía el teclado numérico y la opción de el poder de las ondas, pues del microondas y el tiempo. Eso era lo único que se podía. Y después, corridos unos años, cuando se popularizó, entonces mire que ya tenía programas donde el mismo teclado ya no solamente tenía la parte numérica y, mejor dicho, lo mismo que tenía antes, sino que también tenía predefinidos, por ejemplo, para hacer crispetas o para descongelar una carne o para hacer no sé qué cosa o para hacer un guisado o no sé qué. Entonces simplemente uno pone el alimento y no tiene que ponerse a poner cuánto tiempo quiere que dure y a cuánta potencia, sino que simplemente si hacer unas crispetas, usted puso las crispetas y le dio a un solo botón, el de predeterminado de crispetas y listo, salió para pintura. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes tienen allí, pues podrían ser diferentes tipos de cultivos. Eso facilitaría, por ejemplo, el tema de la comunicación. Como si yo quiero sembrar, qué sé yo, mmm, lo que, bueno, me imagino que dentro de la investigación que ustedes hicieron, también tienen como la parte de los cultivos que las personas normalmente hacen en la casa, ¿sí? Porque es que una cosa es tener yo, por ejemplo, una mata de cilantro, por decir algo, a no ponerme a sembrar, qué sé yo, calabazas. Y pues que eso ya es más complicado porque Ah, no, las calabazas obvio. son más grandes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algunos predeterminados. Entonces, por ejemplo, digamos, si esto es una mata de cilantro, bueno, vamos a hacer un predeterminado donde ya él tenga un programa de cuántas veces lo tiene que regar, de cuánta temperatura tiene que aplicarle, de cuánta humedad, de cuántas no sé qué, todo eso de acuerdo obviamente a lo que esté. Entonces me imagino que, no conozco cómo es la parte funcional, pero me imagino que tendrá sensores que irán midiendo las condiciones del exterior y eso lo comparará con el programa que tiene y las equilibra con los otros elementos de manera, es decir, está haciendo un ecosistema artificial, poniendo las condiciones adecuadas para que se dé el determinado cultivo. Precisamente porque lo que me llama la atención es la característica o el valor agregado que tiene el producto de poder sembrar cosas que de pronto en el piso térmico en donde estoy no se van a dar. ¿Sí? Entonces, me parece que puede ser por ahí las características. Es que en sí el germinador del proyecto también lo tenemos así pensado para que tenga varios programas y se puedan insertar varios tipos de fruta o de, Ajá. pues, de verdura. Nosotros lo tenemos pensado así. Entonces, pues, o sea, sería entonces como que dos módulos, dos líneas y que sean una, no sé, sean un sistema y tenga un sistema central.
y después lo puedo ir acoplando más líneas. Es correcto, exactamente. Yo me lo Ya, imagino así y creo que así puede funcionar. Incluso, pilla que hablando pues más como para que lo piensen, el tema de la codificación de color también puede ser algo interesante desde el punto de vista del análisis de las funciones de los productos. Porque vos, por ejemplo, puedes ofrecer, digamos, una línea de color verde que sea, por ejemplo, para hortalizas. Una línea, digamos, de color rojo te servirá para frutas. Una línea de color, qué sé yo, anaranjado te servirá para otro tipo de cultivos. ¿Sí? Por ejemplo, para plantas, qué sé yo, de flores, por decir algo. Entonces, ya. esa codificación de colores va a hacer que vos puedas identificar, por ejemplo, qué tenés sembrado en cada una de las diferentes cosas y te permite tener un control sobre los diferentes cultivos que tengas allí germinados. Inclusive desde el punto de vista de los programas y de las capacidades de los diferentes elementos, porque me imagino que variará de cultivo a cultivo, digamos, las temperaturas o eh, por ejemplo, en la propuesta Condiciones. anterior que tenés, que todo el cultivo está ahí adentro, pues evidentemente o sea, lo único que puedes cultivar allí es una sola cosa, porque todo está bajo bajo un mismo elemento. Pero si los estás Ajá. dividiendo, quiere decir que yo puedo, por ejemplo, para la primera línea mandar unas condiciones diferentes que para la segunda línea y para la tercera línea, entonces puedes diversificar los cultivos. Ya. Sí, me parece bien, pues aquí como no hay tantas limitaciones, ya se puede tener más creatividad, por así decirlo, de meter Ujú. más ideas. Sí, correcto. Entonces, lo importante es que a la hora de plantear todas esas funciones, pues para el usuario deberían quedar claras. Entonces, ahí es donde está el trabajo de, bueno, qué forma deben tener los botones, dónde deben estar ubicados, cómo sabe una persona cómo ensamblar el producto, cómo instalarlo de pronto en una pared, cómo, o sea, todo ese tipo de funciones y comunicación del producto debe quedar claro. ¿Listo? Ya. Muy bien, Venga, está yo te bien hacer tu otra idea. pregunta. Ajá. Listo. Otra pregunta rápida. Es que como este producto realmente no es algo como tan comercial o algo que no pues haya como mucho historial sobre eso, ¿cómo se haría para poder hacer el CJM? Es que depende porque obviamente como este producto tiene su público o su segmento objetivo de mercado, en el caso del CJM, yo creo que más que el análisis del CJM digamos, en algo que ya esté establecido, es plantear la propuesta de la experiencia y dentro del análisis del CJM dejar planteado no la experiencia como tal, sino lo que debería ser. Porque la experiencia evidentemente no existe. ¿Sí? Me refiero a que este tipo de sistemas todavía no, o sea, es muy difícil establecerlo precisamente por lo que vos decís. O sea, ¿cuántas de estas personas aquí en Cali, por ejemplo, tienen una vaina de esa en la casa? Yo creo que ninguna. Ah, Entonces es muy difícil establecerlo. Sin embargo, si ustedes establecen el ideal con el CJM, pues esto sería las oportunidades de mejora casi que están desde cero, o sea, ustedes mismos las estarían proponiendo. Entonces, más que el CJM como un elemento de evaluación, sería más bien un elemento que les permite a ustedes proponer. ¿Listo? Entonces, analícenlo de esa manera, no como un elemento de evaluación sobre algo que ya está. Lo digo desde el punto de vista comercial, porque desde el punto de vista del uso, pues sí pueden hacer la comparativa con la propuesta actual. Por ejemplo, en términos de forma, ¿qué es lo que espera el usuario? Pues espera por ejemplo, una de las características que hablamos ahorita, espera poder tener diferentes tipos de cultivos. ¿Qué le está ofreciendo el producto actual? Es decir, la primera propuesta, no, pues solamente tiene un cultivo, o sea, solamente puede cultivar una sola cosa. Para poder cultivar otra vaina tengo que tener otro producto de esos.
Entonces, ¿cuál es la oportunidad de mejora allí que evidenciaste? Pues que yo lo puedo, si lo tiro modular, ¿sí? Por líneas, puedo tener diferentes tipos de cultivos en un solo producto. Entonces, mira que ahí sí Ok, se puede. o sea que sería un CJM entre la primera propuesta y esta nueva. Es correcto, exactamente. Ah, listo, me parece mejor. Listo, profe, Sí, pues de hecho hasta eso es o como lo sea, que ponemos. el tema de la parte comercial, yo creo que es más, o sea, la parte de comercialización tiene que ver más con el tema de la experiencia, pero esto no solamente para ustedes, muchachos, sino en general para todos. Yo creería que la parte de la experiencia, ¿sí? Es decir, de las cuatro fases de la experiencia y de la aplicación del CJM debería darse en el sentido del producto mismo, no del servicio de la compra o de la comercialización del producto, sino de la interacción, en términos de la interacción, partiendo o teniendo como punto de partida el producto que ustedes ya conocen, que fue la primera propuesta que hicieron. Entonces, hagan el CJM precisamente analizando esos dos objetos. La propuesta anterior y evidenciando la oportunidad de mejora con la nueva propuesta, que ya cambió la forma, que cambió el lenguaje, que cambió, sí, todo lo demás. Me Listo. parece que es más fácil así y es más intuitivo, o sea, y eso les va a ayudar a analizar precisamente los puntos de mejora en los cuales ustedes pueden trabajar para que las funciones del producto, la función práctica, estética, psicofísica, bueno, todas las que vimos, sean, tengan una oportunidad de mejora. Listo, profe. Listo, está chévere la idea. Tengo más claro. Listo, está chévere la idea. Ya es cuestión de que después del análisis empiecen a hacer la parte de bocetación, pues que les quede bien, bien explícito. Y creo que ya Sí, se ahí les ya, bien ya adelantado. más o menos tengo unas ideas. Ya tengo unas ideas de Listo, cómo setearlo. Listo, gracias. bien. ¿Qué otro grupo, muchachos? No, profe, nosotros teníamos avances por mostrar, pero pues ya con lo que le ha comentado los otros compañeros, pues ya tenemos una idea más concreta de por dónde seguir. Listo, si me la quiere comentar acá y mostrarme allí o qué han pensado, sobre todo en la parte de la evolución de la propuesta, miremosla, a ver qué les puedo sugerir para que lo. Sí, claro, profe. Teníamos aquí, esto es una infografía que nos pidió el profesor, pues para presentar el proyecto, ¿cierto? Aquí más o menos se ve lo que era la estructura del producto y pues nosotros pensamos en irnos más por la parte de la forma y por la parte de la comunicación del producto, ¿no? Porque pues como podemos observar, el producto es muy simple, pero no comunica nada sobre el uso que se le puede dar, ni cómo, por decirlo así, hacerlo funcionar, ¿no? Entonces nos íbamos a ir más por esa parte de la comunicación del producto y pues la ubicación de lo que serían las partes funcionales pues que hacen que el objeto pues dispense la servilleta. Vení, Metico, explícame un segundito la propuesta que tenés allí. O sea, me Lo imagino que que, es un servilletero o sea, de acuerdo a lo que veo que tiene un sensor allí, en el sensor de proximidad, si yo acerco la sí, mano, me dispensa una servilleta o algo así. exactamente, eso es. Vale. ¿Qué pasa, por ejemplo, teniendo en cuenta que mira el contexto, ¿sí? El contexto del servilletero. Si yo lo tengo en una mesa y, por ejemplo, le acerco la gaseosa o algo así, es decir, no estoy pidiendo una servilleta como tal, sino que le acerco un objeto, el sensor de proximidad igual va a detectar el objeto que está allí o cómo va a identificar, por ejemplo, que es una mano y que no es, mejor dicho, cómo va a identificar que yo voy a pedir una servilleta
o que estoy colocando un objeto al ladito. Claro, profe. Lo que pasa es que, pues, como es un sensor de proximidad, pues, básico, por decirlo así, pues, él cada que identifique cierta distancia, pues Claro, va a dispensar, va a entonces eso era lo que activarse. me Entonces, refería. Digamos, si él, vos estás comiendo y pones la gaseosa al lado, dentro del rango de los 30 centímetros, él te va a dispensar una servilleta, correcto. así no la querás sacar. Entonces, pues Sí, ya que correcto, sí, señor. ahí hay una oportunidad de mejora. Ok, entiendo, sí, pero, o sea, no nos queríamos ir más por esa parte, porque ya sería, digamos, desarrollar un objeto más compuesto, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo detectaríamos eso? Tendríamos que tener una cámara, o, No, sí, claro, una pero cámara lo que que me identifique refiero que es que eso, la tecnología, es que no necesariamente el uso de la tecnología debería utilizar el sensor de proximidad. Me refiero a, por ejemplo, de qué manera puedo yo hacer digamos, dispensar la servilleta sin necesidad de un sensor de proximidad, sino, por ejemplo, no sé, a través de un botón. A no ser que lo que quieran ustedes es que la persona no interactúe con el producto, me eh, refiero a que no lo toque. exactamente. Ese es Ya, uno de los requerimientos que tenemos para el producto. ok. Bueno, entonces, sí, bueno, ahí habría que mirar ya diferentes cosas. Bueno, por ejemplo, cómo se le da mantenimiento, es decir, cómo se vuelve a llenar de servilletas. Él, pues ella tiene una tapa, es la verdad relativamente simple, y simplemente se colocan las servilletas ahí, Ok, como si entonces fuera un lo destapo, servilletero pongo la convencional, servilleta y vuelvo y lo cierro. correcto. Ok, sí te entiendo, listo. O sea, nos queríamos ir más por la parte de la forma del objeto porque pues no comunica nada ni da como indicaciones de cómo usar el producto. Entonces eso Ujú. sería una, una mejora Sí, sí, total. bastante significativa. Sí, total. Y pues por eso te preguntaba por el tema del mantenimiento, porque es que si no comunica nada desde el punto de vista del uso, pues desde el mantenimiento menos. O sea, Menos, sí. entiendo que hay una tapa allí, pero no necesariamente esa tapa, o sea, porque la forma, digamos, de la tapa no es consecuente con la forma del servilletero como tal. Entonces, más bien buscar, sí, la posibilidad de, Ok, y también entiendo, entender sí. el contexto, ¿no? Que si eso va a estar en Claro. una mesa ocupando un espacio, precisamente a través de la forma de pronto podrían ustedes evitar el tema de que haya un elemento cercano que active el objeto. ¿Sí? Me refiero a que si va a ser con una mano para activar el sensor, ¿sí? Si yo le voy a pedir una servilleta al objeto, pues ustedes pueden hacer mediante la forma del objeto que el sensor esté, valga la redundancia, sensando únicamente en un área donde solamente quepa la posibilidad de ejecutarlo con la mano. Eso se puede hacer con la Y forma. ahí habría que definir muy bien el contexto, ¿no, profe? Sí, sí, claro. Está muy específico. Sí, pero a lo que me refiero es que si lo que van a modificar es la forma, por ejemplo, vos puedes hacer que la forma con el sensor, o sea, que el sensor quede en una posición dentro de la carcasa o dentro del elemento como tal, de la forma que Sí. tenga, que permita que independientemente de que yo le acerque o no algunos objetos, él no me vaya a dispensar hasta que yo le ponga la mano en la posición adecuada que está sensando. Ay, entiendo, profe. Sí, claro. Entonces ahí te quitas el problema encima de lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, por ejemplo, con el estudio de la forma puede hacer que funcione mejor. No poner, digamos, el sensor tan a la vista donde yo le pueda colocar al lado un plato o lo que sea,
sino que sea un poquito más escondido y que cuando vos vayas a pedir una servilleta, pues te quepa la mano en esa partecita y él te pueda entregar la servilleta en la mano. Puede ser Sí, algo claro, así. sí, sí. Ujú. Claro. Sí, pues me parece interesante el reto por el tema, porque precisamente como es sencillo, a veces los elementos sencillos son mucho más complicados precisamente por la sencillez que tiene, es mucho más complicado de ejecutarle de pronto una mejora o algo así. Me refiero a, si yo les digo a ustedes, no, rediseñemos una aguja, pues que uno, ¿qué le va a cambiar a una aguja? Si es que ya la aguja, bueno, la aguja como No tal no sé si tienes. sea un diseño perfecto, pero pues ¿qué más le va a rediseñar uno a una aguja? Sí, entonces ahí se vuelve un ejercicio de diseño que es ya, digamos, un poco más difícil que cuando es un objeto que tiene demasiadas funciones y demasiados elementos, donde uno puede mejorar o basarse, digamos, en el análisis, en cada uno de los elementos que tiene y presentar mejoras en cada uno de esos elementos. Entonces, en el caso de ustedes, pues lo que dicen me parece acertado, ser una mejor forma para que se entienda la forma del funcionamiento del objeto, ¿sí? De la interacción. Entonces, cómo pedirle una servilleta y cómo hacerle mantenimiento, es decir, cómo hacerle el refill de las servilletas. Entonces, Sí, todos los sí. elementos indicativos, de dónde tengo que poner la mano, cómo se usa. Sí, por ejemplo, ahí hay iconografía, hay un montón de cosas que se pueden estudiar y que desde el punto de vista del contexto también la forma debería eh, pues transmitir algo. Sí, me parece que está interesante el ejercicio. Sí, ya, listo, ya les entiendo, Santiago. Bien, Listo, profe, gracias. bien. ¿Qué otro grupo tiene avances? Santiago, ¿vos estás con quién? Con Daniel Osorio y Kevin Escobar. Listo. Listo. Eh, bueno, muchachos, pues es que de allí sí, o sea, si los otros de pronto no han avanzado como en el tema, o sea, me hubiera gustado ver propuestas, me refiero a avances en el desarrollo, es decir, que ya hubieran propuestas de cambios formales, cambios estéticos, cambios en las funciones prácticas, ese tipo de cosas, que es realmente lo que me interesa ver en la presentación, en la entrega. ¿Sí? Cómo, digamos, esos cambios fueron justificados desde el análisis, que me expliquen obviamente como un paralelo entre la propuesta que dieron en esa época en la que presentaron el proyecto versus lo que están mostrando hoy en día, o sea, cómo lo mejoraron en términos de forma, en términos de funcionalidad, de comunicación, de, bueno, digamos, de identificación de elementos a través de colores, texturas, bueno, todo lo demás. Entonces, traten de ser muy conscientes de eso porque lo que quiero ver precisamente es eso, es que, o sea, este curso desde el principio siempre les mencioné que la idea o la teoría está enfocada no solamente en aplicarla, sino en, desde después de la aplicación, pues esa información que me puede aportar para darle un valor agregado a ese producto, que mejore su funcionamiento, su usabilidad, su forma, eh, la forma como percibe el usuario las diferentes funciones que tiene el objeto, desde el punto de vista de la experiencia, y la experiencia que le está ofreciendo ese producto. Entonces, un análisis, el punto de partida, ya lo tienen, que es la versión del proyecto con la que ustedes terminaron en su otra materia.
Entonces la idea es, bueno, a partir de allí, qué oportunidades de mejora le pueden encontrar desde el punto de vista de la experiencia y las funciones. Entonces ténganlo muy presente porque eso, como les digo, es lo que me interesa ver en los proyectos bastante. Un momentico que le iba a quitar aquí la falta a Luca que me escribió por acá. Bueno, pues no sé, más bien hagamos esto muchachos porque pues esta clase prácticamente dependía de los grupos si avanzaban o no avanzaban. Ya, yo sé que ustedes tienen clarísima la parte de la investigación, o sea, quién es el usuario, el contexto, bueno, todo lo demás. Y espero que con esos datos que tienen así de claros, pues puedan sacar una mejor versión del producto que tienen ya pensando en los otros elementos de construcción, colores, texturas, funciones, comunicación, bueno, etcétera, a partir del análisis que hicieron. Entonces, pues nada, vamos a dejar hasta allí porque si no, si los otros compañeros, digamos, no tienen, los otros grupos no tienen avances relacionados a eso, pues finalmente no tengo nada así como por corregirles. Entonces, ya saben, muchachos, que entrega dentro de 15 días y la próxima semana, aunque no tengamos clase, si van teniendo avances, sobre todo relacionado con lo que les estoy diciendo, me los pueden mandar al correo para irlos viendo a ver qué les sugiero. Si es cuestión de que cuadremos un horario, pues como para hacer una asesoría o algo así, pues le buscamos la forma, no hay problema. ¿Listo? Vamos a dar la clase hasta allí y avancen bastante con el tema porque uno cree pues que en 2 semanitas que no tengo bastante tiempo y no sé qué, pero se le va pasando en el tiempo y llega el día de la entrega y ahí bueno, vamos a tener el problema de que de pronto les quedó incompleto o no logramos el objetivo, sobre todo la parte del diseño visto desde bocetos y todo ese tipo de cosas. Entonces listo, vamos a dejar hasta allí muchachos. Que pasen buen resto de noche.